de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, y yo te ruego que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tú la sazones y permitas que sea una bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a retener todo lo bueno que tú derramas en nuestro corazón con el agua bendita de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La Pascua y la Cena del Señor están vinculadas aquí. Son de lo más significativo, y la Pascua conmemora la liberación, si ustedes se recuerdan, de la esclavitud de Egipto y también de las tinieblas y la oscuridad en que el pueblo vivía en ese lugar. Ahora, aquí vemos también que la cena suplía los emblemas de la redención de la tiniebla y el dominio del pecado. Lo que Faraón era para los israelitas, Judas lo era para nuestro Señor Jesucristo. Y las consecuencias fueron muy parecidas. La repentina destrucción del enemigo, como lo pudimos ver en los evangelios, y el triunfo del Señor y de su pueblo. Fue aquí en la cena que Cristo dio a sus discípulos la prenda de despedida de su amor, como notamos cuando lo leímos hace un momento. El amor que él tenía hacia ellos lo llevó a hacer lo que él hizo. Porque fíjense que no es simplemente el hecho de que les lavó los pies. Tenemos que considerar algo bien especial en esto que estamos hablando esta mañana. Fíjense que aquí el Señor los estaba llamando al orden, porque no estaban bien. Y lo que él hizo realmente cuando les lavó los pies fue darles, podríamos decir, una reprimenda en cierta forma. Solo que lo hizo con tal dulzura que nosotros no alcanzamos a verlo de esa manera. Pero es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos permite a veces que pasemos por ciertas circunstancias con el propósito de enseñarnos, con la buena voluntad de que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Le quisiera leer una nota breve que le escribí. Y dice así: la demostración del servicio real. Los discípulos habían estado discutiendo acerca de quiénes tendrían las posiciones de liderazgo en el gobierno que Jesús iba a establecer. Para eso yo les quisiera suplicar que me acompañaran a San Lucas 22 y versículo 24. Dice ahí la palabra: hubo también entre ellos, ¿qué dice su Biblia?
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense que esa era la noche especial de Santa Cena que iba a compartir él con sus discípulos. Pero si ustedes notan, ellos no estaban haciendo lo que tenían que haber hecho. No tenían conciencia de que el Señor les había dicho, voy a morir. Ellos lo tomaban como algo hipotético. No creían que realmente Jesús fuese a padecer lo que él padeció. Y en lugar de tener espiritualidad, en lo que estaban pensando era en lo material. Mire, cuando hay dinero de por medio, ¿será que Dios ocupa nuestro corazón? No, hermanos, no. Nuestro corazón está ocupado por el dinero. Esa es la prioridad del corazón del ser humano. Jesús lo dijo citando Proverbios. El libro de los Proverbios dijo Jesús, porque donde esté tu tesoro, dice, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿el corazón de ellos estaba con Jesús? No. ¿Tenía conciencia de qué era lo que estaban haciendo? No. A veces venimos a la iglesia, nos sentamos, oímos y luego ya no ponemos atención de lo que estamos escuchando. Pero el propósito del Señor es que nosotros aprendamos. Ahora, háganme un favor, vaya conmigo a Marcos 10, al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y vea un detalle más pormenorizado de lo que estamos hablando en esta cena. Dice, el verso 35 al 45, dice el verso 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Mire qué manera de pedir. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está, ¿qué dice su Biblia? Preparado. Ahora, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate, dice, por muchos. O sea, la discusión era acalorada. Estaban atrapados en la ambición por la posición, el poder y la autoridad. ¿Cómo debe haberse lastimado el corazón de Jesús? Le quedaba tan poco tiempo para enseñarles que el camino a la gloria es a través del servicio y no a través de la posición y la autoridad. ¿Cómo podía enviar el mensaje con suficiente firmeza para que nunca olvidaran la verdad? Esto fue lo que condujo a Jesús a lavar los pies de los discípulos y a demostrar cuál es el verdadero reinado. El verdadero reinado es servir a los demás. ¿Se recuerdan que hay un dicho que dice que el que no sirve, no sirve? O sea, miren qué formidable es Dios cuando nos habla por medio de su palabra para que nosotros consideremos lo que Él nos dice en ella. Ser cristiano no es simplemente llenarnos del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Ser cristiano es poner por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Esta madrugada yo estaba viendo un correo que me enviaron, muy bonito. Ya tiene muchos años ese correo, pero cada vez que lo leo a mí me hace llorar. Dice que era una dama que estaba estudiando en la universidad y su última clase de sociología la tenían que llevar la siguiente semana a cabo. Y el fin de semana ella con su esposo
fueron a un restaurante McDonald's a desayunar con sus hijos. Y la maestra les había recomendado que trataran de sonreírle a todas las personas que pudieran. Y ella pensaba que era muy fácil eso de sonreírse, pero realmente sonreírse con todas las personas no es algo sencillo. Sin embargo, era un ejercicio que la maestra les estaba poniendo. Y cuando entraron a este restaurante de McDonald's, dice que su esposo y todo el mundo se hicieron una cara como de asco y se hicieron a un lado, y ella dice que sintió el olor humano más desagradable que se puedan imaginar, y cuando volteó a ver, era un señor pequeñito de ojitos azules, que era un mendigo, que estaba contando unas monedas para comprarse una taza de café, y atrás de él venía otro mendigo que era como un retrasado mental. Y este ancianito era el que lo llevaba y lo traía. Y realmente habían entrado al restaurante por la inclemencia del tiempo. Afuera había mucho frío. Y para poder estar en la calefacción del restaurante se tenía que comprar una taza de café. Y ella dice que cuando vio los ojos del anciano, el anciano la miró con una alegría y con una sonrisa buscando aceptación. Y ella, cuando vio al anciano, dice que sintió algo en su corazón que la conmovió. Y entonces el anciano pagó su taza y se fue a sentar a la mesa más alejada que había. Y ella les compró un desayuno a cada uno de ellos y se lo fue a poner a su mesa. Y cuando se lo fue a poner a la mesa, ella le tomó la mano al anciano y le agradeció por la lección que le estaba dando de vida. Y el anciano la vio con una dulzura enorme y le dijo gracias, y le tomó su mano. Y yo me puse a pensar cuántas veces esa misma circunstancia se repite en nuestra vida y nosotros hemos encallecido tanto nuestra alma que ese tipo de cosas las vemos ridículas, baladí, sin importancia, intrascendentes y que no nos interesan. Porque el ser humano es así, desgraciadamente. Pero a veces el Espíritu Santo llega de tal manera a nuestra vida que sacude nuestro corazón para que nosotros reaccionemos como el Señor tuvo que sacudir los corazones de los discípulos, porque ellos no estaban en lo que estaban haciendo otras cosas. Estaban pensando en cosas materiales y en su propio egoísmo. Si algo tiene que vencer el ser humano es el egoísmo. Y es difícil porque nosotros somos por excelencia egoístas. Tenemos que reconocerlo. Así es que tratemos entonces de volver a meditar renovadamente acerca de estas 4 cosas que vamos a ver esta mañana. Lo que Él hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Eso es lo que vamos a ver. Porque el Señor les lavó los pies a cada uno de ellos. Y usted va a ver que en muchos lugares eso lo repiten y lo hacen como una tradición religiosa. Pero fíjese que el trasfondo de eso no es simplemente el humillarse, entre comillas, para lavarle los pies a una persona, sino que esto lleva una responsabilidad muy profunda, muy grande en la vida de cada persona. Nosotros debemos aprender de las cosas que Jesús nos enseña. Porque ¿qué fue lo que Él hizo? Si usted se recuerda, dice que Él dejó su manto, se ciñó una toalla y tomó un ledrillo, o sea, una palangana, le puso agua y comenzó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Lavar los pies de los invitados era el trabajo de un esclavo, fíjense mis hermanos. No era el trabajo que hacía cualquier empleado de la casa, sino el de más bajo rango, el más despreciable, era el que le tocaba limpiarle los pies a todas las personas. Por eso es que Pedro no soportaba en su orgullo que su maestro y señor hiciera semejante obra, porque era humillarse demasiado, era pasar la línea para Pedro. Sin embargo, si usted me acompañara en su Biblia a Filipenses 2, versículo 7, dice Pablo en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo
hecho semejante a qué dice su Biblia. A los hombres. Es maravilloso ver lo que Él hace. Esta fue la actitud del Señor Jesús desde el comienzo. Ahora acompáñenme a San Mateo, capítulo 20 y versículo 28. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si a usted le tocara dar su vida en rescate por muchos, ¿la daría así de simple? No la daríamos. Y si nos viéramos obligados a hacerlo, seríamos selectivos por quién la vamos a dar. Que el bigote se me cae gordo. Siempre me ha caído mal. Pero Jesús es maravilloso porque fíjense que no hace acepción de personas. Él ama a todas las personas. Es algo que para nuestra mente es muy difícil, pero el amor de Él es maravilloso. Porque el Señor quisiera que nuestros pies, eso se refiere a nuestro andar diario, a nuestra forma de conducirnos en la vida, fueran juntos con nuestros corazones muy limpios. Dios quisiera que nuestro corazón fuera verdaderamente limpio. Miren, ¿por qué no vivimos felices en esta tierra? Por las discrepancias de criterio que tenemos unos con otros, por la intolerancia que manifestamos unos con otros. Y no nos vayamos lejos, en nuestro propio hogar podemos ver eso. Si nosotros estuviéramos llenos de ese amor de Dios, seríamos sumamente tolerantes. Se recuerda que la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. O sea, cuando amamos a alguien, no importa si falla, porque lo amamos tanto que toleramos sus errores, perdonamos sus equivocaciones y sus pecados. Porque el amor que hay en nuestro interior se desarrolla de tal forma que nos permite esa tolerancia, esa aceptación, que ordinariamente no la tenemos, hermanos. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces vemos aquí la actitud tan maravillosa del Señor, y yo le escribí una notita breve, porque el que era maestro se convirtió en el esclavo. El que era el Señor tomó el ministerio de la humillación. El que era el superior tomó el lugar del inferior. El soberano se convirtió en el súbdito. Jesús, que sabía quién era, dio la más extrema demostración de servicio posible. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Sigue el Señor sirviéndonos, hermanos? Amén. Nos sigue sirviendo. Fíjese que mi suegra tiene una ulceración en su pierna que nunca se la han podido curar. Pero ella habla con Dios de tal manera y tiene tal fe en Jesús que está sana por la oración que ella le hace y la confianza que tiene en Jesús. Lo que los médicos no pudieron curar, lo curó la fe de ella en el Señor Jesucristo, porque Él sigue haciendo milagros. Yo fui registrado como una persona con diabetes y ustedes son testigos que se los compartí, se los dije, y ahora no tengo diabetes. Anoche tuve el privilegio de hacer una boda, gloria a Dios. En esa boda comí, hasta champán tomé, y mi glucosa, ¿sabe a cuánto estaba esta mañana? A 101. Eso es un milagro, hermano. Amén. Sin tomar medicina, sin tomar nada. Mire, es maravilloso ver. Mi hermano Sergio es otro ejemplo de cómo Dios obró en su glucosa y él está sano por el poder de Dios. Miren, tenemos que entender que Dios quiere que nos parezcamos a Él para que no vivamos como vivimos, porque vivimos llenos de frustración, llenos de enojo, llenos de cólera, llenos de rencores, llenos de resentimientos, frustrados, enojados con la vida, insatisfechos. No somos felices, hermanos. Miren, yo quisiera que esta iglesia fuera más grande, y tuviera más sillas y que estuviera más lleno, pero sería un mal agradecido con Dios si no le agradeciera los que están esta mañana. Bendito Dios. Esa es una bendición, es una riqueza de Dios. Alabado sea su nombre. Es un privilegio que Él me da a mí que ustedes estén aquí.
Con eso soy más que feliz y alabo el nombre de Dios por ello, porque tengo la oportunidad de compartir con ustedes el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, porque no solo sana, no solo restaura, no solo transforma, sino nos hace vivir de veras, vivir intensamente, disfrutar de la vida. Anoche hablaba con una persona que vivió en Puerto Rico y él me decía: ¿cuánto he deseado ser feliz? Y yo le dije: ¿usted ha sido feliz? Y se quedó así. Yo le dije: ¿sabe qué es lo que pasa? Que pensamos que al final del camino vamos a hallar una olla de oro, que es la felicidad, y ahí vamos a ser inmensamente felices. Pero no es así. La felicidad son segundos de cada día. Cada día Dios nos da felicidad y la debemos aprovechar y disfrutar cada día. Porque cada día, digo el Señor Jesucristo, trae su propio fanto, su propio mal. Pero como trae mal, también trae bien. Y trae satisfacción y trae gozo. Dios quiere que aprendamos a vivir de una manera diferente, mis hermanos. Él es maravilloso y Él es bueno. Ahora, ¿cuándo lo hizo? Piense por un momento, por favor. ¿Cuándo les dio Él esta enseñanza? Si vuelve usted ahí a San Juan capítulo 13, dice en el versículo 1 que lo hizo un tiempo antes de la Pascua. Ahora, ¿qué significado tiene eso? En la Pascua fue cuando Él fue tomado prisionero y crucificado. O sea, su celebración de esa fiesta fue morir en la cruz del Calvario. Y Él lo sabía. Y antes que eso sucediera, Él se tomó el tiempo para dar una enseñanza, para dar una enseñanza de disciplina para el corazón rebelde de cada uno de sus discípulos, que son figura de nosotros. Porque nosotros somos rebeldes con Dios también. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿verdad? Así dice en Jeremías también, cuando usted lo lee, cuando dice Jeremías: pero si les estoy diciendo que hagan esto y esto y esto y esto, ¿qué dice Dios? Dice: pero no lo haremos, dice la gente. Y uno cuando lo está leyendo dice: ¿qué cólera que estos sean tan necios? Pero ¿sabe qué? No se enoje, porque es usted. Amén. Soy yo. Cuando uno comienza a comprender la paciencia, la tolerancia y el amor de Dios, dice uno: ¡ah, qué Padre más maravilloso! ¿Cómo me tolera y me soporta cada día de mi vida? Este humilde acto de humillación y de servicio personal fue llevado a cabo entonces antes de la terrible muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cercanía de esa perspectiva de la agonía del Getsemaní, la deserción de esos discípulos a los que les lavó los pies. Fíjese que les lavó los pies porque los amaba tanto, porque si usted se recuerda, ahí dice que los amó y los llegó a amar muchísimo más. Pero fíjese qué formidable, porque a esos discípulos que les lavó los pies, lo que hicieron cuando lo tomaron prisionero fue huir. Dice que incluso uno de los discípulos del Señor se fue desnudo huyendo. O sea, ahí puede usted imaginarse la gratitud y la fidelidad del ser humano para con Dios. Cómo lo abandonaron y cómo lo dejaron a Él. Pero luego le vino a Él la gloria del Padre, porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Señor, del Todopoderoso. O sea que nada impidió que el Señor se humillara a sí mismo para asistir a la necesidad presente que tenían sus discípulos. Ahora, cuán fácil nos resulta a nosotros quedar tan absortos por nuestros propios sufrimientos o triunfos que llegamos a ser egocéntricos y orgullosos o faltos de consideración hacia los demás. Él no se agradó a sí mismo, sino que por nosotros vivió y también ¿qué hizo? Murió. Fíjese que cuando decimos por nosotros vivió, a eso nosotros no le damos importancia. Pero piense usted por un momento que Él es Dios. Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Y Él dejó el estrado donde estaba, ese lugar maravilloso donde Él estaba, para convertirse en un ser humano. Por eso dice que se humilló a sí mismo.
vino a vivir igual que nosotros, ahora con el agravante de que nació en una aldea, una aldehuela, hasta la fecha es pequeña, y en esa aldea él vivió y creció con muchas necesidades, con muchas carestías y con muchos problemas. ¿Por qué hizo esa vida él? Porque nos amaba y porque nos ama. Se recuerda que Juan 3:16 sintetiza eso. Nosotros lo hemos leído tanto que ya no le ponemos atención, pero ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. O sea, Él vivió por nosotros de esa manera hasta los 33 años. Mire qué joven. Fue a la cruz del Calvario y llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, nos limpió de pecado. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros cada día, porque Él anhela que vayamos al lugar donde Él está, que es nuestra verdadera patria, nuestro verdadero hogar, el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con amor. Mire, a usted su esposa le puede cocinar y le puede hacer una comida de esas gourmet si usted quiere, pero si se lo hace sin amor, mejor váyase a comer un sanduchito por ahí. Pero si le hace frijolitos con huevitos o lo que sea, lleno de amor, lo que le va a deleitar su paladar no va a ser el sabor de la comida, sino la actitud de amor con que se lo están dando. A veces no le ponemos atención a eso, pero eso es lo más importante. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer con amor. Lo podemos hacer con amor. Podemos ser muy corteses, pero sin amor eso no funciona. El amor tiene que manifestarse. Usted dirá, ¿por qué es tan temático? Porque a mí Dios me ama, hermanos, y a ustedes también. Y Él me dio la vida que tengo hoy, esta mañana, y me la dio con amor, me la dio con gusto. Y está aquí conmigo y está con gozo, con alegría de estar conmigo. No está a la fuerza conmigo. Qué triste es cuando un esposo está a la fuerza con la esposa, o la esposa a la fuerza con el esposo, solo por conveniencia. ¿O no es triste eso, hermanos? Amén. Es feo ese tema, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lo tenemos que decir, porque hay un Dios que toma nota de todas esas cosas y le tenemos que dar cuenta de todas esas cosas. O sea, si usted va a hacer algo por su cónyuge, hágalo con amor, porque Dios lo está viendo y lo está registrando. Si va a hacer algo por sus hijos, hágalo con amor, porque Dios lo está viendo. A cada padre le va a pedir cuentas Dios cómo le dio las cosas a sus hijos. Si se las dio con amor y con gozo, o si se las dio por compromiso y a la fuerza, y con desgano y con desánimo. Hermanos, pensemos en que lo que nos dice la palabra no es para ahorita, es para toda la vida. Por eso dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, porque Él nos da todo con tanto amor. Él lo hizo todo voluntariamente. Mire, el amor le brotaba de los ojos a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso descubrir eso. El amor palpitaba en cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. El amor goteaba de los dedos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que esos 12 hombres hoscos no lo dejaban ni se apartaban de Él? Porque nunca en su vida les habían hablado con esa ternura y nunca en su vida los habían tratado con el amor con que Jesús los trató. Nunca. Cuando usted lo consienten y lo apapachan, usted no se quiere mover de ahí, porque se siente feliz de que alguien le dé ternura, de que alguien le dé amor, le dé cuidado. Una vez yo le dije a mi mamá, yo quiero que me perdone. Ya te perdoné un montón de veces, yo quiero que me perdone porque he tenido mucho resentimiento contra usted. ¿Y por qué? Porque usted nunca me hizo cariño. Mi mamá me dijo, ¿estás loco? Me dijo, igual que más cariño le hice. No, mamá. Cuando yo tenía muy pocos meses de estar en esta tierra, usted ya estaba embarazada, mi hermana.
Y cuando nació mi hermana, usted ya estaba embarazada de mi otra hermana. Y en un momento en que mi mamá comenzó a llorar y me dijo, nunca había pensado en eso, tenés razón, perdóname tú a mí, me dijo. Yo creí que con atenderte te estaba dando amor, pero tenés razón. Y comenzó a llorar como una persona. Viera cómo lloró mi mamá, porque me dijo, de veras, nunca te hice cariño, mi negrito, nunca te hice cariño. Y así como yo, hay millones de personas que viven sedientas de ese amor, de esa ternura, hombres y mujeres. Ahora, imagínense que el Dios que tenemos es, ¿qué dice la Biblia? Amor. Mire, yo no entiendo cómo la gente no puede creer en Dios, si Dios es el amor que necesitamos, hermanos. Porque el amor carnal, el amor físico es instantáneo, son segundos. Y que no es amor, sino es pasión. Pero el verdadero amor, el amor que Dios nos da, ese es un amor maravilloso, que no se puede encontrar en ninguna parte. ¿Y qué es lo que usted necesita, lo que yo necesito? ¿Será dinero? ¿Será posición económica o poder? No, necesitamos amor, hermanos. Si usted quiere estar sano y quiere estar feliz y satisfecho, siéntase amado. Y Dios nos ama entrañablemente. Nunca valoramos ese amor porque no le hemos dado la importancia de vida. Lo hemos menospreciado, hermanos. Hemos visto el amor de Dios como algo que sí, ahí está, sí, Él me ama. Pero no es cualquier cosa el amor de ese ser maravilloso. Porque es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Es el todopoderoso Dios, el Padre de todo. Y Él nos ama intensamente. Amén. Como nadie nos ha amado, así nos ama Él. Ojalá algún día, aunque sea en sueños, usted pueda percibir esa mano tierna, haciéndole cariño en su cabeza. No importa que usted esté lleno de canas o de años, usted va a ver esa mano divina, haciéndole cariño, con ternura, con delicadeza, con amor. Nosotros hemos pervertido el amor, hemos arruinado el amor, pero el amor es lo más maravilloso que existe. Dice que el amor es Dios. Dios es amor. En esto consiste el amor, dice Juan en 4:10, primera carta de Juan 4:10. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos ama, Él siente esa necesidad de amarnos. Y no solo nos lava los pies, sino su perfecta palabra nos lava completamente, hermanos. Cada día, fíjense, nos lava. Mire, cuando usted peca y se equivoca, cuando usted hierra, usted quisiera como lavarse con una lejía y con un paste ese pecado, ese error que cometió. Quisiera encontrarle alguna forma como lavarse. Yo le digo esta mañana, métase en la regadera de amor de Dios y Él lo va a lavar con su sangre preciosa. Vaya a la primera carta de Juan, si es tan bondadoso, capítulo 1, versículo 7. Dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de, ¿qué dice su Biblia? De todo pecado. No hay pecado grande ni pequeño que esa sangre preciosa no nos lave. ¿Cuándo nos lava? Cada vez que le confesamos a Él nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Solo doblar nuestras rodillas con humillación de genuina, verdadera, y decirle, perdóname, Señor, por favor, límpiame de mi pecado. Y Él le va a limpiar y le va a restaurar. Porque ese es el Padre de amor que tenemos, al que a veces, como le reitero, menospreciamos. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Se recuerda usted que en San Juan 13, versículo 15, Él dijo que nos hiciéramos eso unos a otros como Él se los había hecho? ¿Se recuerda? Que así lo hiciéramos nosotros también, porque eso era lo que Él quería. Pero vaya a Filipenses, si es tan amable, carta a los Filipenses de Pablo, capítulo 2, versículos del 3 al 5.
Dice en Filipenses 2, versículos del 3 al 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el lavamiento de los pies al final viene a ser algo muy delicado. Como le decía yo al principio, que no es placentero para la carne de las personas cuando le llaman la atención por un error. Es muy difícil que cuando usted le diga a alguien que le va a señalar un error, esa persona se siente y diga, sí, por favor, dime cuál fue mi error. Nosotros no nos han dicho ni cuál fue el error y ya estamos elevando una lista de justificaciones. Pero Dios quiere que nosotros seamos honestos, transparentes y sinceros con Él. Porque cuando nosotros, les reitero, nos llaman la atención, no nos gusta. ¿Cómo llamó Él la atención de sus discípulos aquí, si usted notó? Lavándoles los pies. O sea, cuando usted vaya a señalarle a alguien una deficiencia, que no sea como un baño de agua fría, que va a desequilibrar el estado de ánimo de la otra persona, ni tampoco que sea agua hirviente, ¿verdad? Como la ira que a veces tenemos, sino que lo hagamos todo, como dice Él, ¿verdad? Que lo hagamos todo con amor. No olvidemos que es más difícil para algunos cristianos mantener sus pies limpios, o sea, su caminar limpio. ¿Por qué? Piense, ¿dónde trabaja y vive usted? En el mundo. Ahora, ¿el mundo está limpio perfectamente? No. Cuando usted sale a su trabajo, incluso cuando va en su automóvil en la calle, usted va siendo contaminado. En su trabajo, las personas que trabajan con usted lo contaminan. Las personas que lo rodean hablan procazmente. Toda esa contaminación está alrededor de nosotros. Y nosotros tenemos que recordar que las personas están sujetas a ese tipo de infección. Por eso tenemos que ser misericordiosos con las personas. No juzgarlos a la rápida, sino concederles el hecho de que están en un lugar donde se contaminan totalmente cada día. Por eso necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros, como el Señor lo hizo. O sea que por humillante y penosa que sea la obra, el ejemplo de Cristo nos enseña que en ocasiones es necesario llevar a cabo esta obra. Todo creyente debería de considerar 3 cosas para el servicio y hacerlo ahora. Saber que ha llegado la hora y la hora es siempre corta. Amar a los suyos, a aquellos por quienes es responsable. Y conocer al enemigo que va a atacar de inmediato y con toda la fuerza que pueda. Los mismos hechos deben impulsarnos a apegarnos a nuestro servicio, trabajando todo el tiempo y persistiendo y también perseverando. O sea, ¿es fácil el lavamiento de pies? No, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Y lo tenemos que hacer con amor. Usted puede decir, es que usted no conoce cómo es mi maridito chulo. Eso no importa. Dios está diciendo aquí que nosotros tenemos que hacer a un lado esas cosas y hacer como Él hace. Le voy a hacer una pregunta. Sabiendo usted que alguien lo traicionó y que lo van a matar por causa de esa traición, ¿usted le lavaría los pies a esa persona? No se los lavaría. Yo no se los lavaría. ¿Y Señor qué hizo con Judas? Le lavó los pies. ¿Se da cuenta? Por eso no tenemos excusa, ¿verdad? Dios quiere que hagamos esas cosas con delicadeza, con ternura, con amor. Porque al final, el galardón no viene de la otra persona, sino viene del Rey de Gloria. Y a Él nada se le pasa. Él siempre nos da lo que nos promete, porque Dios no puede mentir. De tal manera que, en conclusión, habrá aquellos que como Pedro le dijeron
a mí no me vas a lavar los pies, ¿verdad? Tal vez puede que alguien nos diga a nosotros eso. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Se recuerda? Le dijo, si no te lavo los pies, le dijo, no tendrás parte conmigo. Si alguien se le, como digo Cantinflas, se le desniega y que no quiera que usted le lave sus piecitos, recuérdele eso, que no va a tener parte con el Señor. Porque Dios quiere que nos lavemos unos a otros los pies y la persona no debe negarse, sino debe dejar que se le haga el servicio con ese amor que el Señor pone en nuestro corazón. ¿Cómo dice San Juan capítulo 3 y versículo 5? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso implica dejarnos lavar los pies. Cierren sus ojos, por favor, mis hermanos. Señor, ayúdanos, por favor, a tener parte en tu reino, lavando los pies de nuestros hermanos y de las personas a quienes amamos, y también dejando que nos laven los pies a nosotros. No nos agrada que nos señalen nuestros errores, pero es importante reconocerlos ante ti para ser limpios de ellos, Señor. Yo te pido que en esta mañana bendigas a cada uno de tus hijos y a cada una de tus hijas, que hagas tú resplandecer tu rostro sobre ellos y los llenes de la luz del conocimiento que viene de ti, que no es una simple filosofía humana, que no es un conocimiento científico o un conocimiento intelectual, sino es algo sobrenatural. Es el conocimiento que fluye de tu mismo trono, de tu misma presencia. Te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento para que nuestra vida sea transformada y cambiada, para que las personas puedan ver en nosotros luz, para que anhelen ser como nosotros, para que seamos ejemplo digno de imitarse. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Danos las fuerzas, el conocimiento, la buena voluntad y el gozo de tratar de vivir como tú vives, Señor, para que nosotros ministremos a las personas el gozo de saber que estamos bajo tu protección, bajo tus alas protectoras, bajo tu amor infinito. Yo te ruego que en esta mañana bendigas a cada uno de los presentes en su corazón y en su orgullo. Que el orgullo sea quebrantado por el poder de tu presencia. Que nuestra humillación sea manifiesta para ti, Señor. Y que nuestras actitudes sean transparentes ante tus ojos. Ayúdanos, Señor, a dejar el egoísmo de nuestro corazón por un lado y nuestra autosatisfacción, y que vivamos para bendecir, amar y servir a los demás. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón, y que la paz tuya que sobrepuja nuestro entendimiento llene todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en esta mañana, para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en abundancia sobre cada vida. Y en el nombre de Jesús, si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, ahí donde estás en tu lugar, yo te invito a que le digas de la siguiente manera: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y te abro mi corazón en esta mañana, y te ruego que lo llenes con tu presencia, porque yo te recibo como mi Salvador personal, como mi Dios eterno. Ayúdame, Señor, a tener un tipo de vida diferente al que he vivido, y ayúdame, Señor, a ser inmensamente feliz tomado de tu mano. Te lo ruego con todo mi corazón en esta mañana. Amén. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo voy a orar por usted y lo voy a bendecir en esta mañana. Señor Jesucristo, yo te agradezco porque cada persona te tiene morando en su corazón. Por lo tanto, te ruego que satisfagas todos los deseos de su espíritu, y que tu bendición no se aparte en este día de su mente y de su corazón, para que la palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste.
En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.